Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro, hoy con un tema que, sé que va a estar buenísimo, energía sexual y espiritualidad. Para eso tenemos con nosotros a la doctora María Gabriela Santini, médico, sexóloga holística, creadora del modelo Santini de sexualidad, que ya ahora nos va a explicar de qué se trata. Con 17 años de trayectoria dando talleres, cursos y formaciones sobre sexualidad, con una visión, como a mí me gusta, holística e integral, donde incluye el cuerpo, mente, emociones y espiritualidad. La doctora Gabriela nos acompaña desde España, aunque ella es venezolana, y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora María Gabriela. Vamos a empezar de una con este tema tan bonito. Y si quieres desarrollarnos un poquito de qué trata ese modelo Santini, de dónde viene, cuál es el inicio, y de ahí podemos empezar a conversar con respecto a esta energía sexual y espiritualidad. Qué lindo, gracias. Gracias por la invitación, la oportunidad. Bueno, fíjense, yo como médico convencional, en el transcurso de mi carrera profesional, como médico fisiatra, que era mi especialidad, empecé a entrar en el mundo de las terapias alternativas. Y a través de las terapias alternativas, pues descubrí todo lo que tenía que ver con la energía. Y de ahí, pues, vino una parte de interés personal por cosas que leía, que conocía así de oídas, de que hay una cosa que se llamaba Tantra y una que se llamaba Taoísmo, y alguien hablaba por ahí de la energía sexual y yo no entendía nada, así que yo dije, esto me suena interesante y me metí. Y ahí empecé a aprender sobre estas filosofías espirituales orientales. El Tantra es de la India, el taoísmo es chino, donde ellos hablan del cultivo consciente de la energía sexual para un proceso de transformación, ¿sí? Claro, eso era como palabras incomprensibles para mí, porque para mí sexualidad era ir a la cama, tener una relación sexual, un coito, sabes, tu sexo oral, tal. O sea, a ver, ¿en qué parte esto puede ser tan grande y tan trascendental como lo explica esta gente? Y bueno, ahí empecé, las primeras veces eran textos que no decían nada descriptivo, solo hablaban de el potencial transformador que tiene la sexualidad, pero no era como que técnicas, ¿no? Técnicas de cómo llegar ahí. Entonces seguí investigando hasta que encontré los textos de un autor tailandés que se llama Mantak Chia, que es muy famoso. Cuando uno empieza a estudiar sobre sexualidad sagrada, energía sexual, pues se lo encuentra a él, que tiene bastantes libros publicados, y que él pues estudió con maestros taoístas y puso toda esa información en libros que al principio tenían unos nombres que no eran comerciales, como por ejemplo el cultivo consciente de la energía sexual. Nadie sabía para qué era eso. Ujú. Entonces él le cambió el nombre y puso eh, el hombre multiorgásmico. O sea, ya. Ah, eso sí te llama. Ahí sí Ay, entra. sí lo entendieron, ¿verdad? Y Eso sí te claro, gusta. cuando te lo lees, dices, a ver, no entiendo nada, porque lo que le estaba haciendo era explicando sobre la energía sexual, pero no se entendía muy bien cómo aplicar todos esos ejercicios tan enredados. Así que yo lo que hice fue que me puse a hacerlo en mí. Yo tomé esos textos y dije, bueno, esto desde el día uno que lo empecé a estudiar, pues me fascinó. Y lo empecé a vivir en mí cuando yo tenía ya 40 y qué, 46, 47 años. Yo tengo 64 años ahorita. O sea que ya tengo, como les digo, por lo menos 20 años desde que todo este mundo se despertó en mí. Y los primeros ejercicios que hacía, que eran esos ejercicios taoístas, toca tus genitales, sube la energía, visualizaciones, imaginación, no era nada raro, era solamente entender la Mm. tecnología y entender la técnica. Y yo ya estaba con la menopausia porque me vino muy temprano y empecé a ver cambios súper interesantes para mí como médico, porque de repente se me dejó de caer el pelo, la piel que la tenía seca mejoró, la lubricación vaginal, el deseo.
Y claro, yo decía, no puedo creer esto porque, a ver, yo soy médico, ¿cómo que esto se puede regular y se puede Ajá, revertir? O sea, no, ruptura total de claro. paradigma. No está la parte científica de eso. Exacto, que ya va, pero y los parches de hormona y la cosa, pero ¿cómo puede ser que esto se puede mejorar desde dentro, ¿no? Ujú, Y claro que sí, es lo que dicen los taoístas. Ellos explican que la energía sexual, pues que es parte de nuestra tecnología, sí, es real. Es una energía que circula y va como nutriendo las glándulas endocrinas y va nutriendo el sistema nervioso y llega hasta el cerebro y como hace algo, impacta las neuronas, impacta partes de nuestro cerebro que quizás ni siquiera hemos descubierto todavía y te pone primero con más vitalidad, con más salud, porque te recupera bastante el cuerpo y además te pone más creativo, más intuitivo, más inteligente. Y todo eso ujú, yo lo viví, todo eso yo lo viví, de verdad, la vitalidad. Entonces empecé a enseñarlo. Dije, bueno, a ver, claro. esto no es nada complicado, solamente que hay que entenderlo. Y Ujú, empecé a hacer mis primeros talleres y empecé a tener los mismos testimonios. Así que dije, vale, no soy yo, es que esto es así. Y a partir de ahí, pues eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Y después de todos estos años, más o menos hace como unos 3 4 años, fue que hice como una mirada desde arriba de todo lo que había recopilado, de todo lo que siempre repetía, de todo lo que había enseñado durante estos años. Y me di cuenta que siempre había tres cosas que se repetían. Uno, el trabajo con la energía sexual como parte de la tecnología humana, la comprensión de las cuatro dimensiones, que somos un cuerpo físico, uno mental, uno emocional y uno espiritual, y que los cuatro están impactando la forma como vivimos nuestra sexualidad, y que las fuerzas creadoras, que son lo masculino y lo femenino, hay que tomarlas en cuenta en la comprensión de la sexualidad. Y entonces, ujú, así dije, esto es un modelo de comprensión de la sexualidad y elegí modelo porque un modelo es algo que tú puedes repetir y lo que yo ujú, enseño se puede repetir y se pueden obtener los mismos resultados. Entonces, a partir de ahí, pues le he dado más fuerza a formar personas que llamo facilitadores de sexualidad holística de este modelo, personas que van enseñando lo mismo que yo he enseñado y obteniendo los mismos resultados, que son los que te acabo de decir: vitalidad, alegría, expansión del corazón, o sea, disfrute de la sexualidad, conexión con el placer, inteligencia, creatividad. Todo eso se obtiene del trabajo consciente con la energía. Eso fue lo que es como la evolución de todo este proceso, desde descubrir en mí esos ejercicios hasta el día de hoy. wow, qué María bello. Gabriela me llama, o sea, me parece así como el camino Disney, porque tal cual lo que tú decías, o sea, yo estoy entrando en el proceso menopáusico y es así como es ese redescubrir, esa aceptación incluso de ese nuevo cuerpo, de esas nuevas transformaciones que tú además sientes que no son tuyas, o sea, no me pertenece, ¿qué es esto? ¿Porque en qué momento me cambió el cuerpo así? Pero también tiene que ver mucho con esa aceptación, esa espiritualidad, como bien lo dices. Pero la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Obviamente hablar de esa terminología, hablar de esos cuatro elementos fundamentales, rompe con muchos paradigmas de lo que está conceptualmente definido de sexualidad, de autoconocimiento, de masturbación. ¿Cómo irrumpes con eso? ¿Cómo haces para que en ese proceso formativo empiezas a romper con esos paradigmas, esos Claro. estereotipos? Porque además me voy ahorita a la visión de adolescentes, de formación de adolescentes o de mamás. Para nosotros a veces es un tabú hablar de eso con nuestros hijos. ¿Cómo lo transformamos en algo que sea, como bien lo decía, eso forma parte de nuestro sistema, de nuestro cuerpo y debe ser naturalmente hablado? Claro. Bueno, la clave es entender que la sexualidad es la forma como vivimos el impulso sexual y que el impulso sexual tiene el propósito de buscar placer y de buscar unión y que ese impulso sexual está desde que nacemos hasta que nos morimos. No se quita nunca y no tiene un momento específico de aparecer. No, no, está desde el nacimiento. El impulso a buscar placer y el impulso a buscar unión.
que se va viviendo y se va transformando a través de todas las etapas de la vida, pero siempre es el impulso, siempre tiene esos dos propósitos, porque el impulso sexual es lo que nos mantiene vivos. Cuando buscamos placer es porque el placer nos avisa qué es lo que es pro vida y el dolor nos avisa qué es lo que nos va a amenazar la vida. Entonces, es como una brújula. Ah, placer. Y además el placer tiene una neuroquímica dentro del cuerpo que ya se ha ido descubriendo, que mejora tu sistema inmunológico, que mejora tu sistema de hormonas, que etcétera. Entonces, ya vamos viendo que, ojo, el placer no es frívolo, el placer no es una cosa por ahí que hay que dejar para otro día. El placer es parte fundamental de la fisiología del cuerpo, tiene el propósito de mantenernos vivos. Y la búsqueda de unión es asegurar el mantenimiento de la especie, pero también es la creación, porque siempre necesitas unirte con otro para crear. Así que ese impulso es un impulso pro vida. Si tú lo empiezas a ver así, ya empieza a quitársele el misterio y el miedo, porque vas viendo que, claro, el impulso de buscar placer pues en el área genital, que es el área que luego va a participar en la reproducción, tiene sentido que tenga tanta importancia, ¿sí? Porque va a haber un momento de la vida en que la naturaleza te va a decir, reprodúcete, porque es el momento. Y si tú entiendes que toda esa fuerza del deseo de buscar placer y el deseo de buscar unión tiene un propósito, entonces empiezas a verlo con más naturalidad. Las 4 dimensiones aparecieron y fueron importantes de tomar en cuenta porque ese impulso sexual se vive de una forma según condiciones del cuerpo físico, según tus ideas y creencias, que son tu dimensión mental, según las emociones que tienes guardadas en relación a tu cuerpo, al placer, a las primeras experiencias de compartir placer con otro, y se vive según la trascendencia que tiene eso en la vida, que es lo que es espiritualidad, porque espiritualidad es trascendencia. Una experiencia espiritual es una experiencia que tú dices, uy, aquí pasó algo. Yo creo que hay algo más. Es algo que te permite trascender esta realidad de quien tú crees que eres, ¿no? Entonces, la sexualidad impacta y a la vez esas dimensiones la impactan, ¿sí? Impacta cada dimensión y a la vez cada dimensión la impacta a ella. No puedes entender la forma como se está viviendo el impulso sexual en una persona si no entiendes su condición física, sus ideas y creencias, sus emociones guardadas y su relación con lo trascendental en la vida, ¿sí? Entonces, así yo fui viendo que, por ejemplo, desde el nacimiento, pues te van dando ideas, te van sembrando mandatos, vas teniendo experiencias que te van generando emociones, tu cuerpo va guardando información, esa información se queda como enquistada, como represada en tu cuerpo y condiciona luego la forma como tú vives tu sexualidad. Comportamiento. Exacto. Entonces, por A eso eso es iba a ir. importante. Ujú. O sea, si uno escucha, ¿verdad? Desde estos paradigmas que uno tiene, de estas creencias, de estos, sí, conocimientos que nos han dado desde pequeño, los dos conceptos, energía sexual y espiritualidad, uno podría decir que están enfrentados, porque se entiende que la espiritualidad tiene que ver con religión. Eso es lo que, o sea, a nivel, si tú le preguntas a la mayoría de las personas qué es para ti espiritualidad, bueno, Dios. ¿Y qué es Dios? Bueno, la religión, sea la que tú hayas estudiado, la que te hayan inculcado. Y sobre todo en la religión católica, que es la que más yo puedo conocer, siempre han dicho, o sea, se ve o se dice, El ¿verdad? Que la mandato, el mandato sexualidad es, Mandato. es un pecado, ¿ok? Que la Virgen María tuvo a su hijo sin tener relaciones, que los curas y las monjas, o sea, todos los que son los que llevan, ¿verdad? Este mensaje, no se inhiben de su sexualidad, en este caso del placer sexual a través del coitos, digamos, bueno, que ya sabemos que son así, pero se supone, ¿verdad? Que todos los que llevan esta palabra no pueden tener esta sexualidad, entonces, y dicen que, bueno, esa espiritualidad es cuando ya uno quizás se deslastra, ¿verdad? De la parte material y no necesitas ese contacto físico, digamos. Entonces, claro, cuando lo vemos así, es decir, bueno, pero energía sexual, si, no, si nada más lo vemos, porque otra vez, cuando hablamos de sexualidad, la mayoría de las veces nos vamos a, ok, coito.
sí, contacto con la otra persona, uno a uno, X. Entonces, se pueden interponer, puede ser un choque decir cómo esta espiritualidad, o sea, ahora cómo me van a decir a mí que la sexualidad con la espiritualidad qué tiene que ver, pero ahorita que lo vemos desde este aspecto que tú nos estás diciendo, el tema de la creación, de esa energía creativa, los seres humanos, la manera que creamos vida, que es la mayor muestra Creación. de creación, Bendición. es a través, la juro, tienes que tener un contacto sexual. Y me encanta eso que dices de, o sea, la mayoría, siento yo que la mayoría de nuestras relaciones con personas, con situaciones, con conceptos, con culturas, vienen de esos paradigmas que nos dicen a nosotros de pequeña que está bien, que no está bien. Pero Sí. ¿cómo entonces, ya nos explicaste un poquito, pero cómo ir un poco más allá para estas personas que dicen, no, o sea, la espiritualidad, si yo soy espiritual es porque no puedo tener, o sea, más bien tengo que alejarme cada vez más de sentir este placer porque además me produce culpa, porque me han dicho que es un pecado. Ujú. O sea, ¿cómo manejamos todos esos Claro. paradigmas, esas creencias que obviamente, como tú dices, siento que debe ser un bloqueo constante dentro de nuestra expresión en la sexualidad? Así es, así es. Traemos muchos mandatos que nos bloquean de sentir conexión con nuestro cuerpo, permitirnos el placer, ver sagrado el encuentro sexual. O sea, Mm, decir que Dios está presente en un encuentro sexual es una blasfemia. Entonces, pero exacto. no es así, mira. Fíjense, yo siempre en la escuela Santini van a escuchar un mensaje reconciliador con la historia. Porque lo que pasa es que Qué bello eso. es verdad Ujú, que el instinto sexual es muy fuerte, eso es verdad. Ujú. Cuando llegas a la etapa, si tú no tienes nadie que te reprima y que te contenga ese impulso sexual, tú puedes, tú puedes perderte, te puedes perder en la búsqueda de placer, ¿sí? Así que cada religión, y ojo que no es la católica solamente, cada ujú, religión tiene su estrategia, tiene su sistema de control del impulso sexual, del control de ujú. la lujuria, que la lujuria es la búsqueda de placer, ¿saben? Sin freno, o sea, una cosa Correcto. que no se Desbordada. sacia, desbordada, exactamente, sí, insaciable. Entonces, sí sucede eso con el impulso sexual. Y fíjense qué nos está pasando ahorita, que como se desaparecieron bastante las barreras que contenían la experiencia de ese impulso sexual, porque la religión ya no tiene la trascendencia ni el peso que tenía antes, la tiene en sus comunidades cerradas, pero ya no permea a la sociedad como sucedía Ujú, antes. Tú podías no ser religioso y sin embargo el valor en la Ujú. sociedad era el mismo, ¿sí? Pero Correcto. eso no es así hoy en día. Y la sociedad, a la vez, la no religiosa, tenía sus propios métodos de contención a través de sembrar miedo a las infecciones de transmisión sexual o Ujú. sembrar miedo a los embarazos no deseados. Pero ambas cosas también se han diluido porque el embarazo no deseado se resuelve con la píldora del día siguiente, así que ya eso no es un dolor de cabeza en general. ujú, Y también con la cantidad de métodos anticonceptivos de fácil acceso. Y las infecciones de transmisión sexual siguen siendo, como siempre, algo muy poco presente en la vida, porque no son enfermedades que tú las veas, ni que tú veas a la ujú, persona discapacitada por esa enfermedad, entonces no crees que existen o no te dan suficiente miedo. Todo eso ha hecho que hoy en día haya un impulso, una forma de vivir el impulso sexual desbordada. Dense cuenta Ujú. que estamos viendo el tema de los delitos sexuales en menores de edad, el acoso sexual, bueno, de No, y todo, la adicción al y las porno primeras, no, y las primeras o sea, los primeros acercamientos de los muy muchachos al sexo temprano. es a través de de las pantallas, pornografía. el Y sexting, pornografía, o sea, es algo que ahí sí yo muy rompo con esos criterios religiosos y de principio de vida que para mí están fuera de contexto, obviamente. Sí. Ahí sí, Claro, perdimos ya, se fue una sí, represión total, sobre todo para las mujeres. Y ahorita que estaba viendo, no sé si ustedes vieron ya Bridgerton o esas series que están súper famosas en Netflix, que son de esas épocas, como las mujeres, o ujú, sea, y ellas lo sentían, porque es lo que tú dices, eso es algo natural, de un impulso natural, lo sentían, pero se tenían que reprimir completamente. correcto. Y si tenían relaciones antes del matrimonio,
no, o sea, las veían como ya te tienes que ir para el otro grupo de la Sí, sí, prostituta sí. y Eras no eres excluida. digna, no eres digno de un esposo cuando el esposo tenía relaciones por todos lados. Entonces, claro, vas de esta Claro. represión total a entonces ahora este otro Ahora que extremo. no hay barreras, ¿sí? Ahora no hay Exacto, barreras. Entonces, exacto. nosotros nos vamos a reconciliar con la historia. ¿Por qué? Porque en realidad era lo que había en ese momento. Cómo contenías el impulso. Es como, a veces pongo el ejemplo de un niño de 2 años. Tú tienes un niño de 2 años y va a meter el dedo en un enchufe y tú no le vas a explicar, mira que por ahí viene una corriente eléctrica y tú vas a hacer tierra. Ujú, No, tú le vas a ujú, dar en la mano y le vas a decir, no, ponga la mano ujú, ahí. Sí. Bueno, ujú, este era lo mismo. El nivel de conciencia de la humanidad no daba para dar muchas explicaciones. Daba para contener, contener. Ujú, Prohibido hacer esto, se acabó. ¿Y qué pasa? Que la mujer es apagada en todas también estas sociedades de corte patriarcal, que tampoco le vamos a satanizar lo patriarcal, porque eso era un proceso de evolución y ahora estamos en el ujú, despertar de lo femenino, viene otro proceso. Ninguno de los dos extremos es bueno, tampoco ujú, el extremo de lo femenino es tan bueno, es decir, que vamos buscando un equilibrio, ¿sí? Pero es verdad que donde ha habido sociedades patriarcales, la estrategia para controlar la lujuria ha sido apagar a la mujer, porque la mujer ujú, es magnética. Ella puede no hacer nada y de todas formas ella atrae. El ujú, cabello de la mujer es magnético, atrae. Los ojos de la mujer los son ojos. magnéticos. ¿Sí? La ujú, boca de la mujer es magnética. Entonces, ni decir los pechos, las nalgas, bueno, eso es ujú. terrible. Un Hiper, hombre lo ve hipermagnético. hipermagnético. Es que yo he aprendido muchísimo sobre los hombres y me gusta mucho enseñar sobre la sexualidad masculina a las mujeres porque hay cosas que son propias de la naturaleza del varón que nosotras no entendemos y que nos volvemos como demasiado miedosas, inseguras por ciertos reflejos que tienen ellos, pero que los tienen porque están diseñados así. Entonces el Yo hombre está ahí diseñado. va, ahí te iba mi pregunta. Ahí iba justo mi siguiente pregunta, porque otra de las cosas que es como desmontar es que típico, cuando uno era una muchacha, te voltearon a ver. Y era el varón el que volteaba a ver a las mujeres y no sé qué, y entonces el piropo y la broma y las cosas más Ujú. marginales que uno le decían y todo el cuento. Pero resulta que yo lo veo incluso con mi hija y mi hijo, eso ha evolucionado, porque, o sea, ahora ya las niñas, y obviamente yo ahora le tengo más miedo a los acercamientos de las mujeres hacia los masculinos que los masculinos hacia las niñas. O sea, a mí me ha impresionado ese cambio que ha surgido y volvemos a lo mismo, a la extrema hora del feminismo, a la extrema hora de esa exacerbación de la expresión a través de muchos otros factores, porque yo siento que, y ahí corrígeme, qué factor pudiera estar o qué cuatro de esos, cuál de esos elementos está siendo yo creo que jalado a la fuerza, que tiene que ver con esa exacerbación de la exposición del cuerpo de la mujer, el no dejar nada a la imaginación, el presentar todo en las primeras tempranas edades para eso, y nosotros al contrario. O sea, aquí me atrevo a decir que nosotros era, no éramos monjas, pero a quien se le ocurriera ponerse un escote en la universidad, en el colegio, oh my God, Claro, o sea, no se claro. puede, por Dios, o sea, Ujú. pero esa es una prostituta. Esto- Eso era, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se El soltó pasado. de esos Mm. elementos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado eso? Y nosotros, obviamente, desde este proceso educativo, donde tenemos que volver a retomar o a empezar a medir equilibrios para que, y para cerrar Para este poder hacer una comentario, educación más exacto. saludable, claro, Y claro. aquí me vino otra mente, y lo quiero que lo tengas ahí como hubo alguien una vez, una persona muy, muy querida por mí, ella es cristiana, muy de todo, al final tiene 3 hijos. Y ella una vez estábamos hablando así en la mesa, varias amigas, no, la sexualidad y tal, desde el punto de vista cristiano, católica, cha. Y ella me dio una frase que a mí me quedó como, ¡ah! ¡Qué belleza! Y yo le comentaba en otros momentos, le dice, hablar de que el momento de la relación sexual del coito es el momento de la conexión de las almas. Fíjate. Es el momento más íntimo,
en donde dos seres nos convertimos en uno. Te lo juro, o sea, cuando esa mujer me lo dijo, yo todavía lo digo y me erizo. Yo digo, Que efectivamente, o así sea, es. y en el momento incluso cuando como parejas nos llegamos a conocer y sentimos que tenemos el orgasmo en el mismo momento, que ese momento se logra juntos en el mismo momento, yo digo, "Ah, esto de verdad es la perfecta expresión del mundo de uno a través de Dios". O sea, yo creo que es que no puede. Tal Y cual. cuando no se logra, es como el egoísmo, ¿sabes? Pues sí, yo no, no puede ser. O sea, como que, o sea, para mí esto fue muy valioso, muy bello, Claro, pero el claro. hacérselo entender a un muchacho que hoy está desbordado en la vida, o mujeres solas, mujeres que no se han atrevido a reconocerse a sí mismos su cuerpo, el tocarse, el sentirse, cómo, otra vez, cómo nivelar esa pared, y no hablo más. Bueno, en relación a lo primero que está pasando con esta que se ha volteado la forma de la mujer abordar al varón, ahora se sienten como más liberadas, más necesitadas de proyección, de explorar su potencial como mujeres, como atractivas, como del disfrute, etcétera, ¿no? Es comprensible porque vienen de mucho estar apagadas, de estar Mm, ocultas, reprimidas. Inclusive, aunque la niña no haya vivido su historia, la vivió la madre y la madre ahora pues ha dejado que esa niña, porque ella como adulta tampoco lo tiene muy resuelto, entonces de la represión total, ella no dijo nada y al no decir nada, Mm, pues esa niña adolescente empieza a tratar de encontrarse a través de lo que son los valores de la manada, ¿no? Del ujú, grupo. ujú, Y ahí es que viene el tema, ¿no? Entonces, pero sí que hay, lógicamente, una respuesta contraria a toda esa represión. Y tenemos que tener paciencia porque estos son tiempos nuevos, esto es inédito, o sea, nosotros venimos de siglos de represión, no podemos esperar a entender perfectamente un proceso saludable y equilibrado de pasar de mm, esa represión a la libertad, que no es libertinaje, sino una libertad sana de nosotros y de nuestra sexualidad, ¿no? Yo he visto cosas como, por ejemplo, familias ser demasiado liberales ahora por venir de esa represión y encontrarse grandes problemas. Recuerdo una pareja que pensaron, bueno, hacer el amor es normal, estar desnudos es normal, porque la naturaleza, porque tal y qué sé yo, y criaron a su hija en la habitación, viéndolos y oyéndolos tener relaciones sexuales, y después la niña se sexualizó muy temprano, ¿sí? Porque ujú, los niños son sexuales, son ujú, siempre sexuales, desde toda la edad, desde el cero hasta el día de irse uno de este plano, uno es sexual, uno responde a los gemidos, uno se excita, eso es propio, físico. Entonces la niña se sexualizó a una edad que no mm, correspondía y empezó a ujú, tener conductas que eran vistas por toda la familia, por la sociedad, por la escuela, como, hey, ¿qué le pasa a esta niña? Y cuando estos mm, padres vieron, dijeron, oye, metimos la pata, porque resulta que no ujú, era así, ¿sí? Entonces, no los podemos juzgar, porque ellos venían hay que hacer todo lo contrario, todo lo ujú, ujú. contrario. Entonces, ahora vamos a hacer que todo sea libre y que nada se oculte. No, ya va, ya va. Crear un Entonces, balance. hay que hacer un balance, pero no está mm, fácil, como les digo, porque esto es inédito, aquí estamos todos por ensayo y error. Entonces, por eso mm, está mi trabajo. Yo digo que mi trabajo en verdad viene a aportar a este proceso. ujú. Por eso no le puedo cambiar el nombre de escuela. A veces digo, lo quiero llamar de otra manera y no puedo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Tenemos que ir a la escuela. Así es, Nosotros estamos La en educación. preescolar, así preescolar de es. la conciencia sexual. Ujú, ¿Por qué? Porque venimos, mira, dormidos, ujú, completamente dormidos de quiénes somos, de qué es el impulso sexual, de que el impulso sexual tiene etapas de madurez, de que es distinto de los 0 a los 7, a los 7 a los 14. O sea, hay tanta información que no conocemos. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos que tener paciencia y decir, calma, calma, que estamos viendo, estamos haciendo el diagnóstico de este cambio de paradigma. Ujú. Entonces, viene la segunda parte que era en relación, recuérdamelo un momentico, ¿te acuerdas? Que era lo que me preguntaste después. Lo primero era No, de qué la pasaba con conexión la niña, espiritual, de lo que hablábamos, de lo de que yo la te conexión contaba, de lo que mi espiritual, amiga me exacto. decía, que era un momento único, el momento del Claro, coito y de cuando se logra.
Fíjense esa que conexión. la religión en realidad, la religión como tal, la católica, la que nos ha influido principalmente, ¿no? No ha estado en contra de la sexualidad, sino en contra de la búsqueda del placer, ¿sí? Por placer, Ujú. que no tenga un propósito. El Un placer propósito de sin... creación. Entonces han dicho, Ok. se puede tener relaciones en el matrimonio y sin controlar ¿saben? La No, exacto, la que reproducción. vayas a salir embarazada, exacto. Porque es que el propósito es la creación. Esto lo puso Dios para crear. Entonces, Así es. no pueden hacerlo sin ese potencial, ¿sí? Entonces, lo Ujú. que se persiguió fue la búsqueda de placer por placer. Bueno, ya hemos ido cambiando el paradigma, como les digo, porque el placer tiene un propósito. Eso no se conocía, no se Ujú. entendía. Hoy en día, después de siglos de reprimir el placer, pues hemos visto que lo venía diciendo un personaje llamado Wilhelm Reich, que era discípulo de Freud y que se alejó después porque él empezó a darse cuenta de que muchísimos trastornos de salud venían de la represión de los orgasmos, de que las personas no podían vivir su placer. Entonces él se dio cuenta que en la medida que tú reprimes el placer, te vas encorvando, te vas poniendo Ujú. como una joroba, te vas encogiendo como un gusano. Él lo decía así, nos vamos encogiendo como por segmentos. Entonces él hacía unas terapias que hoy día se llaman bioenergéticas, porque su discípulo fue Alexander Lowen, que trajo, digamos, modernizó toda esa información y creó todo un sistema de trabajo con el cuerpo para liberar esos segmentos, pero lo que está en el fondo es la represión al placer sexual y la falta de orgasmo, porque el orgasmo es un reseteador del cuerpo Ujú. y el cuerpo lo pide. No tenemos solamente orgasmos porque queremos. No, no, no. La atención que te pide que se genere un orgasmo es como la producción de orina. Eso yo como Mm. médico y observadora de la energía te lo puedo decir con total claridad. Así como durante el día tú acumulas líquido en tu orina, en tu vejiga y tienes que ir a orinar, así se acumula tensión sexual en los genitales y tú lo tienes que liberar. Punto. Y el momento Mm. de la liberación va a ser lo mismo que hace el momento de la orina. Aliviarte, dejarte Ujú. relajada, ¿sí? Y hacerle bien a tu cuerpo porque te liberaste de algo que se estuvo acumulando. La energía en el cuerpo se asocia con la rabia, se asocia con la preocupación, construye energía. Estar tenso, estar nervioso, estar demasiado activo, construye energía y esa energía se va acumulando. Y fíjense que hay personas, sobre todo los hombres, que te dicen, yo me masturbo para liberar un momento de rabia o para Ujú. descansar después de un día agotador, porque Ujú. necesito ese switch, ¡pua! Me libero, ¿sí? Ujú. Entonces Ujú. hay muchísima información sobre esto, sobre la conexión entre la energía, el cuerpo, las emociones, ¿sí? Que Pero, hacen que tenga un propósito. Entonces, para cerrar la idea de la espiritualidad, entonces ya son otros tiempos. Sí, vamos a tener que empezar a integrar el concepto de que la sexualidad es sagrada, que es Ujú. sagrado unir dos cuerpos, que cuando se unen dos cuerpos se regresa al principio de todo, porque dos se Ujú. convierten en uno, se disuelve la dualidad. Hay cosas bellísimas que te llevan a sentir el encuentro sexual distinto porque puedes ver el cuerpo como un templo, es un pedacito de Ujú. Dios que está ahí, Ay, ¿verdad? eso yo lo digo, yo siempre se lo digo a ujú. mis muchachos. El cuerpo es Su un cuerpo es su templo, templo y ustedes solo dejan que lo toque quien ustedes le dan acceso. así Ujú. es. Entonces todo eso es muy importante, son nuevos conceptos que vienen a sustituir los viejos que no eran suficientes, eran solamente para contener y reprimir. Y ahora queremos cambiar. Pero sí, como les digo, es un proceso de transformación lento porque tiene muchas fallas y muchos agujeros aquí. Ahora, María Gabriela, en tu escuela, eh, llegan también hombres, porque claro, ahorita sí, si voy un poquito más atrás a lo que estábamos hablando ahorita de este balance, ¿verdad? De que ahora es la parte femenina, que incluso yo lo veo mucho con el que yo siento que la mujer en busca, ¿verdad? De obtener esos derechos y eso, está queriendo como que invadir la energía masculina. Entonces vemos a muchas Ujú. mujeres como muy
encarnando esa energía masculina, productivas, y las vemos así, que si las emprendedoras, y tú ves que entonces la emprendedora es la figura y el que está al lado es el esposo como una figura secundaria, que antes era completamente al revés. Y veo con mucha curiosidad, de verdad, en muchas familias, cómo el hombre tiene muchas actitudes como feministas, o sea, femeninas, digamos. O Femenino. sea, tú los ves como muy, bueno, como en Venezuela decimos amanerados, y están casados y tienen su esposo y todo, pero me llama la atención porque son muchísimos los hombres que están así, y ves a la mujer entonces, que es la que trabaja, que es la que provee, como que ese cambio de ese De shift roles. en los roles. Entonces, claro, siento que también está sucediendo en la parte de sexualidad, porque si el hombre se ve como reprimido en ese aspecto, en ese rol que él tiene como de proveedor, de proteger, entonces me imagino que eso también se va a ver reflejado dentro de la sexualidad como tal, de cómo yo me siento, de cómo... Y, y obviamente eso trae un desbalance. O sea, la mujer tiene, claro, nosotros tenemos nuestra energía masculina y femenina, pero creo que cada rol debería estar por separado. Y esta búsqueda, que entiendo que hay que tener paciencia porque antes estábamos muy reprimidas, ahora estamos demasiado por acá. Entiendo que ahí tiene que tener un balance, pero quiero saber si los hombres también se atreven, porque es mucho la mujer que uno dice, no, porque por tantos años yo Ujú. estuve reprimido, no sé qué, entonces ahora que soy yo la que tiene. Entonces, incluso tú lo ves y dices, yo tengo las bolas. No, tú no tienes las bolas, o sea, tú puedes decir que tienes los ovarios, pero las bolas no los tienes. Pero ¿cómo es el hombre? O sea, el hombre se acerca a ti, eh, porque claro, toda esa masculinidad, esas cosas, ¿cómo tienen esa humildad? Los ves que cada vez más se acercan a ti para tener todo este proceso que entiendo que me encanta, porque lo haces desde el origen, que es primero esas creencias, esos paradigmas que te dijeron. Tienes Claro. hombres que se acercan a tu escuela, es la mayoría mujeres. ¿Cómo has visto el balance? ¿Cómo ¿Has visto funciona? que cada vez son más hombres? ¿O cómo? Cuéntame un poquito de eso. Ok, sí te cuento. Pero lo primero también es reconciliarnos con ese proceso de que la mujer haya tomado ese poder masculino, ¿m? Y el hombre entonces, como esto es un balance, porque de verdad es un balance energético, si hay mucho masculino acá, pues hay menos acá, y después hay mucho masculino Exacto. acá y menos acá, es decir, esto es un balance. Entonces, como se fue así el masculino hacia arriba en la mujer, pues entonces se redujo en el hombre. Pero eso no Ujú. está mal, eso no está mal, ojo, porque fíjate qué pasa, evolutivamente, la única forma de que el hombre integre lo femenino es que lo experimente. No podemos entender lo que es lo femenino si no lo encarnamos. Ay, Entonces, no podemos que le venga el periodo una vez al mes. Yo pudiera hacer eso. pero Yo, déjame decirte, Y la menopausia. no, bueno, no, no, ellos no, para y lo que se suyo, pongan no vale, las toallas sanitarias, el campo, la y cosa, o todo sea, que eso. sientan eso. Pero sí es verdad que ellos están siendo nutridores, están cuidando hijos, están Sí. quedándose en casa, están entendiendo lo que es la empatía, el ponerse en el lugar del otro, conectando con emociones, todo eso que antes no era así para ellos. Entonces, este proceso, en cierto modo, llevó a que la mujer saliera de ese femenino desempoderado, que era un femenino sumiso, porque Ujú. tampoco era que estaban en un femenino sano, estaban en un No. femenino sumiso, desempoderado, sintiendo que no había valor ahí, y Ujú. ahora se empoderó de su masculino, y luego el hombre, pues si no vive eso, no entiende, no lo puede encarnar. Entonces vamos también por ese lado a tener paciencia, porque esto se va a ir equilibrando y está Equilibrando. ocurriendo. Y entonces ahí viene la pregunta que tú me dices, que si se acercan los hombres. Mira, no se acercan tanto a mi trabajo, sí se acercan, pero quizás no tanto, porque ellos están encontrando sus espacios entre los hombres mismos, ¿sí? Ujú. Sí están los hombres que se han despertado a la conciencia de la nueva masculinidad, ¿sí? Que es una masculinidad que viene más equilibrada, con un masculino menos tóxico, tan reactivo y tan exagerado como había antes, pero con un poquito más de femenino, pero sin perderse. ¿Sí? Sin Ok. perderse. Mm. Entonces, ellos están en su propio proceso. El hombre hoy día está en su propio proceso de descubrir qué es ser hombre sin ser un hombre, que no sea el hombre polarizado que había antes, y sin ser tan desempoderado, ¿sí? Que entonces no se Ujú. encuentra. Entonces, ellos Así están, es. los hombres sí están en una búsqueda.
pero se acercan más en los círculos de hombres. Ellos están ocurriendo en los círculos de hombres, los trabajos entre hombres. Varios de mis alumnos son facilitadores de eso, no son después de mi trabajo, sino que ellos ya tenían esa inquietud, vienen y se Claro. forman conmigo, lo que aprenden conmigo los enriquece y ellos siguen en su trabajo de conciencia con hombres. Pero eso sí Qué está bonito. pasando, ¿sí? Bueno, Y que, definitivamente, y ajá, definitivamente creo que para ir cerrando, una de las grandes aprendizajes que nos deja con justo eso que nos estás diciendo, que también los hombres se van a volver esos formadores en esa escuela de esa sexualidad diferente, porque no es la animal, no es la instintiva, sino la que conlleva otros factores, la espiritualidad, la emocionalidad. O sea, yo siento que ujú, ese factor es tan importante. Tú lo decías, que el hombre a veces necesita masturbarse para liberarse. Yo siento que las mujeres somos al contrario, somos inhibidoras cuando estamos histéricas, cuando estamos de mal humor, ni me tocas, ni me veas, no sé, oh, vete ya. para allá, vete a dormir para el otro cuarto. O sea, nos volvemos eso, o sea, somos como contrarios y ahí es un tema de volver a buscar ese espacio en común para hablar el mismo idioma y hacer ese equilibrio. Entonces, en lo particular, yo me llevo tres palabras de este episodio: paciencia, educación y equilibrio, definitivamente. Yo creo que eso es lo que debemos buscar con este tema de la sexualidad y la espiritualidad y este nuevo renacer de estos movimientos para descubrirnos a nosotros como esos nuevos seres sexuales que somos, porque hacia allá tenemos que construir además y formar a nuestros hijos, porque creo que es la mejor manera de dejar esa semilla sembrada ahí. No, y eso qué bonito que tú dices de lo de los hombres, porque claro, por ejemplo, nuestros esposos, que tal cual son así, están pendientes de nuestros hijos, están más pendientes de eso, de sus emociones. Eso es lo que le están mostrando a nuestros hijos. Entonces, claro, eso va a ser un trabajo también de a través del ejemplo, ir Ujú. cortando con esos paradigmas, con esas maneras, con esos roles masculinos, y nosotros también como mujeres mostrarle nuestras hijas y a nuestros hijos. O sea, me parece que es un trabajo súper bonito y es un trabajo precioso el que tú haces, María Gabriela, porque eso, o sea, es esa integralidad del ser. ¿Dónde te Ujú. pueden conseguir? Sé que en tu página web ofreces varios cursos. Si alguien quiere seguir trabajando de tu mano, ofreces sesiones uno a uno o es nada más grupal. Cuéntanos un poquito y dónde te pueden conseguir para ya entonces darle cierre a este hermoso episodio. Gracias, gracias. Me ha encantado también hablar con ustedes. Quiero dejar de último, antes de decirles esa parte de los contactos, eh, eh, más que nunca hace falta que el adulto trabaje su sexualidad, ¿sí? Porque hay Ujú. lo que tenemos consciente, pero también hay las reacciones, respuestas, actitudes inconscientes que traemos, que es muy importante de que conozcamos, ¿sí? Y eso se hace a través de trabajo de conciencia, que es lo que está de Ujú. moda, que yo ya vino para estos momentos, estos tiempos, ¿sí? Todas estas nuevas herramientas de conciencia vinieron para este gran momento histórico de la humanidad del cual se hablará en el futuro. Y diremos en los años 2000, 2000 y tanto, ¡wow! ¡Qué revolución de la conciencia! ¿Sí? Qué Y nos bonito eso. dieron todas estas herramientas para eso. En relación a mí, pues sí, hay una página www.sexualidadholística.com. Ahí me pueden conocer más, ver mi trabajo. Tengo formaciones más largas, programas cortos que se pueden empezar en cualquier momento, que están en una plataforma de cursos online. Se llaman liberación de bloqueos sobre sexualidad. No hay que estar bloqueado, simplemente hay que querer hacer trabajo de conocerse. Todos Conciencia. los programas son programas de conciencia. Y sí hago consultas, sí, y pueden escribirme desde la misma página, ahí hay un formulario, también hay un acceso a WhatsApp desde la página, en la página principal te abre una ventanita de WhatsApp donde me pueden escribir y decirme si quieren una consulta. Y en Instagram estoy en @sexo y espíritu y @escuela Santí. ¿Ok? Me encanta. Muy Gracias. bien. Bueno, fue un Gracias, placer gracias. y nos vemos en otro episodio de Punto de Encuentro. Vale, Gracias, hasta gracias. luego.